Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Guillermo Rivera, ministro del Interior, ¿usted es partidario de que un tribunal de aforados juzgue a los magistrados y al fiscal y sustituya a la comisión de acusación? Sí, 92%, no, 8%. Muy buenas noches. Tema del día, Avianca. Nuestros invitados de esta noche, el doctor Hernán Rincón, presidente de la compañía, y los señores capitanes Santiago Diago, quien es vicepresidente de experiencia del cliente. Es un cargo nuevo, ¿no? Es un cargo relativamente reciente que Hernán instituyó a finales del año pasado. ¿Y qué hace usted? Y básicamente nuestra labor principal es garantizar que nuestros clientes nos consideren una de las mejores aerolíneas del mundo y se encuentren plenamente satisfechos con nosotros y cada vez que utilicen nuestro servicio reciban un servicio excepcional que además recomienden a sus familiares y amigos. Y el capitán Eduardo Mendoza, quien está encargado de la vicepresidencia de operaciones, ¿no? Sí, señor, correcto. ¿Qué hace usted? La vicepresidencia de operaciones, para igual darle atención de clase mundial a nuestros clientes, garantiza que primero nuestros vuelos sean seguros, de acuerdo a la ley y en las mejores condiciones para nuestros clientes. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Avianca, doctor Rincón? Gracias, Yamit. Siempre que usted me ha invitado a conversar han sido con temas interesantes, crecimiento de la empresa, alianza estratégica con United, temas felices para el país y para la compañía. Hoy desafortunadamente no. Hoy es un día triste para Avianca y creo que un día triste para Colombia, porque un grupo pequeño de empleados de Avianca que pertenecen al sindicato de ACDAT de pilotos ha tomado la decisión de ejercer un cese de actividades ilegal que tiene un impacto no solamente en Avianca, más importante aún, tiene impacto en los 50.000 personas que viajan todos los días con Avianca, los 32 millones de personas que vuelan todos los años con Avianca, las 22.000 personas, 23.000 personas y familias que trabajamos en Avianca, y un impacto en el país, porque tiene impacto para viajar, a los comerciantes, a la industria, a todos. Pero, a ver, ¿cuántos pilotos tiene Avianca? En Colombia tenemos 8.500 empleados. No, pilotos. Pilotos tenemos exactamente 1.300, de los cuales están asociados en dos grupos, una asociación y un sindicato, aproximadamente igual. ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. ¿Y entran en paro quiénes? Está el sindicato, conocido por las siglas de ACDAT. Sí. Ellos fueron los que votaron la semana pasada. Sí, la mitad de los pilotos. La mitad de los pilotos. Y la otra mitad está trabajando. La otra mitad está trabajando normalmente, es más, con mucho gusto han cancelado algunas de sus vacaciones para ayudarle a Avianca para tener un impacto en los pasajeros. Ahora, ¿cuál fue el factor crítico que determinó que los pilotos, pues la mitad de los pilotos fueran a paro hoy? Eso tiene una larga historia, pero la puedo resumir así, Yamit. Este sindicato no ha querido negociar con Avianca por años. En el año 2013, antes de que yo llegara a la empresa, hubo una negociación muy completa y el día en que creyó la empresa que había llegado a un acuerdo con este grupo, ese día se pararon de la mesa de negociaciones y nunca más volvieron a negociar. Eso hace 4 años. Ellos demandan, ellos interrumpen, ellos no colaboran y solamente recientemente, hace unas semanas, presentaron de nuevo un nuevo pliego que empezamos a negociar de buena fe con ellos, y a mí yo le pedí a 5 vicepresidentes de la compañía que se sentaran todos los días con ACDAT a negociar algo que sea bueno para ellos y para nosotros. No se pudo en los 20 días que reglamenta la ley. ¿Qué fue lo que determinó, el factor que determinó el paro declarado hoy? Bueno, hubo muchos factores y no llegamos a un acuerdo por las siguientes razones. Puedo ilustrar con algunas, Yamil. Este año, 2017, Avianca le dio a sus pilotos un aumento del 12% salarial. Voy a decir sin temor a equivocarme, el más alto que ha dado cualquier empresa en Colombia. En el pliego de peticiones que nos entregan nos piden 60. De aumento. Además del 12, otros 60 más, lo cual no tiene ninguna proporción con nada que hayamos visto en ninguna parte del mundo. Ese es uno de los puntos que naturalmente no hemos podido llegar a un acuerdo. Le voy a mencionar 2 más. Los pilotos hoy tienen 9 días de descanso por las normas que existen en Colombia y por su acuerdo 9 sindical. días al mes. Al mes. Un colombiano normal tiene 4. Ellos están pidiendo 8 días más para llegar a un total de 17 días libres al mes. Trabajar 13.
tampoco conozco ningún profesional de ninguna industria del mundo que trabaje una tercera parte del tiempo. Un tercer ejemplo, ellos quieren que Avianca pague la retención en la fuente por ellos. Es decir, que los impuestos que son responsabilidades de los colombianos, de todos nosotros, los pague Avianca por los pilotos. Son 3 ejemplos de cosas que están pidiendo que no se pueden negociar. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Bueno, ellos de hecho ya votaron una huelga. Sí. La ministra del Trabajo ha hecho una labor extraordinaria, más allá de la ley, inclusive en el sentido de que cerrado el periodo de negociación nos ha llamado a conversar este lunes y este martes. Nos hemos sentado con la señora ministra, ha hecho una labor extraordinaria de empujar a las 2 partes, de forzar la conversación, de hacernos retos. Estuvimos el primer día hasta las 11 de la noche. Ayer empezamos a las 3 de la tarde y terminamos ahora, hace unas horas, a las 3 de la mañana, 12 horas consecutivas. No pudimos llegar a un acuerdo. Pero la ministra nos dice, los espero mañana, hoy, a las 3 de la tarde. Nosotros dijimos, sí, allá estaremos. Agdad dijo, sí. Nos fuimos a descansar. A la hora declararon la huelga. Traicionaron a la ministra. Ahora, mire, doctor Rincón, los pilotos han hablado de una discriminación laboral en la compañía. ¿Eso es cierto? Los pilotos en huelga, quiero decir. No, en Avianca no ha habido discriminación a nadie. Es más, yo digo con orgullo que trabajar en Avianca es un privilegio para todos los empleados. Pagamos las mejores compensaciones, tenemos las condiciones mejores de cualquier empresa e industria. Es la segunda empresa privada más grande del país. Entonces, no es cierto que haya la discriminación. No hay discriminación a nadie. Las negociaciones van a seguir abiertas. Aceptamos la invitación de la ministra y seguimos presentándonos a todas las negociaciones en que ella nos invite. Pero partiendo de la base de que ninguna de las 3 peticiones que me mencionó serán aceptadas. Esas no son negociables, ya las expliqué por qué, pero hay muchas otras cosas y hemos hecho 20 ofertas diferentes, Yamil. Ninguna ha sido considerada por la... Ahora, ¿en qué consiste el plan de contingencia que ustedes adoptaron hoy? Sí, señor. Nosotros venimos desde hace días preparándonos para esto. Hemos suspendido la venta de tiquetes desde hace unos días para tener unos volúmenes ciertos de los pasajeros que íbamos a mover. Hemos hecho un análisis detallado de cuántos aviones necesitábamos, en qué bases, qué pilotos creíamos nosotros que iban a volar estos vuelos, ponerlos donde se necesitaban, darles el transporte, darles la seguridad y sobre todo garantizar que esos vuelos que están saliendo sean seguros. ¿Quién declara la ilegalidad del paro, si es ilegal? La declara un juez de la República. ¿Y cuánto tiempo de término tiene para fallar? Entiendo que son 60 días con la segunda etapa. Hay algo anterior que tenemos que hacer y es lo siguiente, Yamil. El Ministerio del Trabajo tiene que certificar 2 cosas. Que sí hubo una asamblea y que sí hubo el número de votos apropiado, esto debe salir hoy para votar la huelga. Y 2, tiene que certificar de que en realidad los pilotos no se presentaron y no volaron los aviones. Con esos 2 elementos, la compañía va a la justicia y pide por 2 razones que declare la guerra ilegal. Primero, porque no están representados en esa asamblea que se hizo la mitad más 1 de los empleados de Avianca. Tenemos 8.500, sí. Se presentaron 300. Y número 2, porque en Colombia es imposible, es ilegal huelgas a los servicios públicos, incluyendo la aviación. Entonces hay 2 razones por las cuales este cese de actividades Pero es ilegal. Mientras el juez declara la ilegalidad o la legalidad... Correcto. Estamos enfrentados a una situación de hecho. Pero muy difícil. Delicadísima. Delicadísima, muy difícil. Avianca sí soporta 90 días de plan de contingencia. Sin duda alguna, sí. Avianca está muy sólida financieramente. Hemos hecho un trabajo extraordinario de fortalecer la empresa en los últimos año y medio. O sea, ese no es mi concern. Mi preocupación no es otra, Yamil. Pero ese es el país. ¿Puede Colombia funcionar con la mitad de sus vuelos? Yo creo que no. ¿Puede el comercio, la industria, pasajeros? No. Entonces aquí hay que hacer un llamado a la ministra, que lo está haciendo muy bien, y al resto del gobierno para que intervengan y resolvamos esto a la mayor brevedad. ¿Y qué hacer con los pasajeros, con la gente que tiene que viajar? Yamil, nosotros diseñamos un plan de contingencia muy extenso y la base de ese plan de contingencia fue diseñar un itinerario que
que seamos capaces de operar de manera estable por término indefinido. Es un poco más de la mitad del itinerario normal, y con los viajeros que no podamos acomodar en esos vuelos, tenemos un refuerzo muy grande en toda nuestra estructura de soporte al cliente en lo que tiene que ver con facilidades de reembolso, de reacomodación de vuelos para más tarde. Estamos obviamente en contacto con otras aerolíneas para que ellos nos ayuden a transportar un volumen importante, lo que puedan de viajeros. Y la verdad es que el balance hasta este momento, en el día de hoy, es favorable en medio de la situación que claramente es muy grave. ¿Por qué es favorable? Porque por lo menos hemos logrado resolver con prontitud las necesidades de los viajeros. No estamos teniendo gente teniendo que esperar 4 o 5 horas en los aeropuertos, estamos resolviéndole la situación, bien sea reembolsando el dinero o reacomodando los viajeros en los vuelos que están operando en otras aerolíneas o con Avianca para viajes futuros. Pero mire, capitán, más de casi 400 vuelos cancelados hoy es una... Bueno, no son más de 400. Nosotros desde y hacia Colombia, tanto doméstica como internacionalmente, operamos 500 vuelos al día. Con este itinerario de contingencia creemos que somos capaces, tenemos la certeza, ser capaces de operar alrededor de 260 vuelos. Es decir, tenemos 240 vuelos al día que no vamos a tener capacidad de operar. Claramente es una situación muy compleja, como ya lo mencionó Hernán, pero el plan de contingencia que hemos elaborado precisamente lo que pretende es mitigar, obviamente no podemos eliminar el impacto, pero sí mitigar los impactos de cara al viajero, por lo menos en los primeros días. Ahora, capitán, el plan de contingencia supone cancelación de vuelos o aplazamiento de vuelos. Sí, señor. También hemos hecho un trabajo muy coordinado con la Aeronáutica Civil, que nos ha estado ayudando muchísimo para, como dice Santiago, reducir el número de vuelos, cambiar algunas de las horas de esos vuelos y hacerlos más eficientes para nuestros pasajeros y también para que nos permita maximizar el tiempo de vuelo de los pilotos que nos están reprogramando. Sí, señor, así es. Sí. Así es. Y los aviones también, Yamil, por ejemplo, estamos volando solamente los aviones grandes, donde cabe más gente. Entonces, si el 50% vuela, volará el 60% de los pasajeros. Y a través de los acuerdos que tenemos con otras aerolíneas, ellos también llevan. Entonces, estamos tratando de... La misión de Santiago es una y una solamente sola. Y es que los pasajeros que quieren volar, vuelen de alguna manera. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No es fácil. No, pero eso no es fácil. No. Ahora, mire, después de comerciales, señor presidente, si el paro es declarado ilegal por el juez cuando usted lo solicite, ¿qué va a hacer en un momento? Su respuesta, doctor Rincón. Yamil, esperamos que no tengamos que llegar allá. Yo creo que con el buen oficio de la ministra, también hablé esta mañana con el ministro del Transporte, hablé también con el director encargado de la Aeronáutica Civil, el fin de semana hablamos con el presidente Santos y el gobierno nos va a ayudar a resolver esto de todas maneras, ojalá muy pronto. En el caso extremo de que no se logre y que lleguemos y que la huelga sea declarada ilegal, Avianca tendrá que tomar todas las medidas para proteger el futuro de la empresa. Pero esas medidas incluyen que destitución de la gente. Sin duda, a los que han hecho cosas ilegales serán considerados para ser despedidos de la empresa. Bueno, ahora mire, ¿qué pasa con la gente que tiene los usuarios reserva de vuelos? Yamil, lo primero es que nosotros estamos publicando en nuestra página web cuáles son aquellos vuelos que con certeza van a operar. Que la agenda ¿Y eso cómo lo saben? Ya lo tenemos totalmente planeado, ya tenemos las tripulaciones disponibles, los aviones disponibles y ya sabemos cuáles vuelos van a operar para que la gente sepa a qué atenerse. Entonces, la gente que tiene reserva en esos vuelos no va a tener ningún inconveniente y son un poco más de la mitad de nuestros viajeros usuales. Para las otras personas, la primera opción que estamos considerando obviamente es reacomodarlos en otros vuelos nuestros, si no es posible en vuelos de otras aerolíneas que amablemente se han ofrecido.
Pero no entiendo, ¿en otros horarios será? Sí, en otros horarios, sin duda. Vuelos más tarde, más temprano, etcétera, etcétera. Y también le estamos ofreciendo a nuestros clientes todas las facilidades para pedir el reembolso en efectivo de manera inmediata del dinero que pagaron por el billete, por el tiquete, o, si lo prefieren, reacomodación para vuelos futuros de la compañía. Entonces, sin ninguna penalidad. Sin ninguna penalidad, sin tener que pagar absolutamente nada adicional. ¿Cómo se hace para que le devuelvan a uno el valor del tiquete? Se puede hacer presencialmente en nuestros puntos de venta en el aeropuerto o en la ciudad y se devuelve en efectivo el 100% de lo que se pagó, o si la persona hizo la compra a través de una agencia de viajes, también puede acudir a la agencia de viajes, quien se lo va a devolver inmediatamente. ¿De qué manera le han respondido a usted otras aerolíneas cuando ha pedido su ayuda en esa emergencia? Ha sido avasallador, ha sido muy positivo. La IATA, que es la asociación de todas las aerolíneas del mundo, envió a la ministra y al gobierno colombiano ya una carta de apoyo a Avianca. ALTA, la Asociación Latinoamericana de todas las aerolíneas, igualmente lo hizo. Entonces, todas las aerolíneas del mundo y las aerolíneas de América Latina ya nos han apoyado, explícitamente. ¿Usted tiene algún cálculo sobre cuántas personas han sido afectadas o serán afectadas diariamente si el paro continúa? Sí, nosotros movilizamos desde y hacia Colombia en vuelos domésticos e internacionales aproximadamente 55.000 viajeros diarios. De esos, creemos que un poco menos de 20.000 van a sufrir alguna alteración en sus planes de viaje. Vamos a tratar de mitigarlos, pero es un porcentaje alto. Bueno, ¿y de qué manera se afectan los pasajeros en vuelos internacionales que tenían que estar en Madrid para enlazar con París o estar en Madrid para ir a Londres, etcétera? Estamos tratando de proteger esos vuelos internacionales con las tripulaciones que tenemos, pero como dice Santiago, va a ser muy difícil mantener toda la operación. Estamos tratando de reacomodar pasajeros, de hacer más eficiente el uso de aviones y tripulaciones, pero va a haber cambios en esos itinerarios. Pero ¿qué tanto es la manera como se afectan los vuelos internacionales originados en Colombia? Santiago. Se afectan un poco menos que los vuelos domésticos, porque obviamente es mucho más compleja la reacomodación de esos viajeros. Entonces, creo que a través de este itinerario estable que estamos montando para la contingencia, por lo menos habrá certeza de que opera. Por ejemplo, el vuelo a Londres va a continuar operando de manera diaria sin ningún contratiempo, el vuelo a Barcelona también. Madrid. A Madrid vamos a mantener dos vuelos diarios, es decir, vamos a tener una afectación, pero creemos que con los dos vuelos diarios vamos a poder atender medianamente bien a nuestros clientes. El vuelo de Buenos Aires se mantiene tal cual. A Santiago de Chile tenemos normalmente 3 vuelos, estamos manteniendo 2. A Miami tenemos 3 vuelos diarios de Bogotá, estamos manteniendo 2 y creemos que de esa forma vamos a poder acomodar. No. ¿Cuál de los 3 vuelos se eliminan? ¿De qué horas? En el caso de Miami estamos eliminando de Bogotá hacia allá el vuelo de las 2 de la tarde, el vuelo de la tarde. Siguen vigentes el de la mañana. Siguen vigentes el de la mañana y la noche, y de Miami hacia Colombia quedan vigentes el de la madrugada y el del fin de tarde. ¿Cuánto le significa a Avianca en pérdidas el paro? Un día como hoy nos implica dejar de vender más o menos $2 millones. Dejar de vender. Naturalmente el impacto de utilidad es mucho menor porque tampoco hay los gastos de gasolina y otras cosas, pero se deja de vender 2 millones. Pero digo, ¿cuál es el cálculo de pérdidas, no de dejar de vender? Bueno, para mí dejar de vender es más grave que la pérdida en sí, porque de ahí viene no solamente el ingreso del dinero, Yamir, sino la satisfacción del cliente y todo lo demás. Pero esa cifra es una buena cifra indicadora del impacto. Ahora, muchas veces, cuando han ocurrido paros en el país de Avianca y de otras instituciones, por lo general el arreglo final incluye una cláusula que dice no habrá ninguna sanción disciplinaria. No me ponga a especular, Yamid, sobre el futuro tan difícil que me pone. Yo insisto en mi punto anterior, Yamid. Yo creo que con el gobierno como nos ha apoyado, la ministra ha sido extraordinaria en su trabajo, el ministro de Transporte hoy, el presidente durante el fin de semana, vamos a encontrar una fórmula pronto para resolver esto. ¿Por qué usted, señor presidente, cada vez que habla en cualquier medio del tema del paro de Avianca, dice el paro ilegal? ¿Por qué lo califica ilegal? Por 2 razones, Yamid. Primero, en Colombia es ilegal
que las empresas que prestan servicios públicos hagan paros. Y la aviación y el transporte aéreo es un servicio público en Colombia, así establecido hace muchos años. Entonces, eso lo hace ilegal. Segundo, la norma en Colombia dice que para que una empresa entre en huelga, se requiere que la mitad más uno de sus empleados voten. Aquí se presentaron entre 300 y 400, estimo yo. Hoy nos entregará la ministra el certificado que nos dice cuántos verdaderamente, pero no creo que sean más de 400, porque son 700 en total y la mitad estaban trabajando. La certificación va al juez. Exactamente. Con esa certificación y con la certificación de que verdaderamente no se han presentado en el aeropuerto, no han volado y entonces están en huelga, es con eso que vamos a ver juez para que declare ilegal. ¿Por qué razón aparece la ciudad de Medellín como la más afectada? Porque ahí muchas tripulaciones no se presentaron a volar. Sí, señor. ¿Y por qué Medellín? Había un componente más grande de pilotos de ALDAC viviendo en Medellín, entonces inmediatamente nosotros teníamos eso presupuestado, reaccionamos con varios vuelos desde Bogotá y el último informe que teníamos no teníamos ningún pasajero esperando en Medellín. ¿Cuántos vuelos diarios realiza Avianca de Bogotá a Medellín? Nosotros realizamos diariamente, en promedio, porque varía según el día de la semana, 29 vuelos diarios en cada sentido. ¿De los 29 cuántos han salido? ¿Ni uno? Claro que sí. Ahora sí. Eso fue esta mañana que fue donde más se presentó. Sí. Pero reaccionamos y ya hoy, hace una hora, no hay ningún pasajero en Medellín pendiente de... Ya han salido muchos. Sacaba a todo el mundo allá. Yo realicé personalmente 2 de ellos, pero en total estamos realizando entre 12 y 14 vuelos hoy. Está bien. Y mire, y todos los congresos que había previstos para este fin de semana en Cartagena. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Claramente las rutas troncales tienen prioridad y estamos tratando de colocar la mayor capacidad posible, no solamente en número de vuelos, sino como lo dijo Hernán, con aviones de mayor capacidad, con aviones más grandes, A321, A330, 787, para tratar de disminuir el impacto. Pero quiero decir, las organizaciones o entidades que tenían programados congresos en Cartagena para el jueves, para mañana o para el viernes, ¿qué deben hacer? ¿Cancelar el congreso? No, nosotros tenemos a través de nuestra área comercial contacto directo con las organizaciones de esos eventos y con las personas que han interactuado con nosotros para la reserva respectiva y con ellos estamos trabajando para lograr la reacomodación de los clientes y tratar que no sufran, digamos, el impacto pleno de esta situación. Está previsto que los vuelos a Cartagena no sufran disminución. Van a sufrir alguna disminución, pero intentaremos que sea lo menor posible. Cartagena tiene aproximadamente 18 vuelos diarios. Nosotros estamos tratando de operar alrededor de 10 u 11 con aviones más grandes. A ver, presidente, la última pregunta. Con el plan de contingencia que han adoptado y con la colaboración de la mitad más o menos de los pilotos de Avianca, ¿usted saldrá de esta crisis? No tengo duda que vamos a salir bien, Yamid. Hay momentos difíciles. Contamos no solamente con la mitad de los pilotos, sino con 22.000 personas que estamos movilizados todos para ayudar, para colaborar, para buscar cómo solucionar los problemas. Hay una ironía en todo esto, Yamid, y por eso dije al principio que, a diferencia de todas nuestras charlas anteriores que son felices y contentas, esta es triste. Es triste que 300 personas con medidas de hecho, con un cese de actividades ilegal, afectan todo lo que estamos hablando. No solamente las convenciones, estamos hablando de las convenciones internacionales que hay en Colombia. Afecta el comercio en Colombia, afecta la industria en Colombia, afecta a los pasajeros de Colombia. 300 impactándolos a todos. No es justo. Entonces, la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que en este colapso aéreo que está sufriendo el país como consecuencia del paro de la mitad de los pilotos de Avianca, en este incidente laboral, tienen la razón Avianca o los pilotos, con el conocimiento que ustedes tienen de las peticiones que están haciendo? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Enseguida, caso cerrado.